Bueno, un arreglo no es más que un conjunto de posiciones consecutivas de memoria. O sea que un arreglo es un tipo de dato. Ustedes saben que nosotros hemos manejado algunos tipos de variables, ¿verdad? La única diferencia de un arreglo es que aglutina en sí mismo varias posiciones consecutivas de memoria en las cuales se va a guardar uno de los datos o uno de los tipos de datos que nosotros hemos tratado anteriormente. Es decir, usted puede tener ahí enteros, números reales, usted puede tener letras o incluso ahora se pueden guardar palabras. Entonces, ¿cómo es el estándar para la declaración de un arreglo? Para declarar un arreglo, normalmente se necesitan tres cosas. Lo primero es el tipo de dato que debe de ser el arreglo. Es decir, usted tiene que decir si los elementos que va a guardar en esas posiciones consecutivas de memoria, si estos elementos son enteros, si son de tipo real, si son letras, si son de tipo bool, etcétera. Tiene que decirlo. ¿Qué tipo de dato es el que va a guardar en el arreglo? A continuación, el nombre del arreglo, ¿ok? Eso es lo siguiente. Después de que usted pone eh, el tipo de dato, entonces a continuación tiene que poner el nombre del arreglo. Y por último, y un dato no menos importante, uno tiene que utilizar corchetes. Y adentro de los corchetes, normalmente, deberíamos de poner el tamaño que va a tener nuestro arreglo. Es decir, cuántas posiciones consecutivas de memoria vamos a reservar. Pueden ser 5, pueden ser 10, etc. Entonces, nosotros tenemos que ponerlo acá. Si no lo ponemos, ¿ok? Eso significa que tenemos que declarar automáticamente quiénes son los datos que estamos guardando aquí. Ya vamos a ver dentro de poco cómo se hace eso, cómo se inicializa un arreglo, cómo se declara. Por lo pronto, es necesario ahora que ustedes sepan esto. ¿Qué es un arreglo? Es un conjunto de posiciones consecutivas de memoria. Nosotros reservamos memoria, pero en posiciones consecutivas. O sea que están relacionadas porque nosotros sabemos que la una está a la par de la otra. Y eso nos da ventajas a la hora de llamarlos y a la hora de relacionar estos elementos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos ver. Voy a compartirles ahora la pantalla para que podamos ver algunos de esos detalles que les estoy hablando. Entonces, si pueden ver acá, les estoy compartiendo un programa en el cual estoy declarando un arreglo. Observen ustedes que todo arranca de la manera usual, ¿verdad? Estas tres líneas de código, pues es lo típico que nosotros ya hemos visto en otras ocasiones. El numeral, include IOString, el using namespace std y el inName, pues no necesitan explicación. Pero aquí viene lo que estamos viendo en la clase de hoy. Aquí yo estoy declarando un arreglo que se va a llamar FR y que va a tener 5 posiciones. O sea, va a tener 5 elementos, pues. Ahora bien, a estos elementos nosotros los podemos llamar por nombre. Es importante saber que aunque tenga 5 elementos, los arreglos se empiezan a llamar cada uno de esos elementos con subíndice 0. Así, por ejemplo, si yo tengo FR de 5, entonces, ¿qué sucede? Que acá los elementos que lo compondrán, lo voy a poner a manera de... Entonces, les mencionaba por acá
que voy a poner a modo de comentario quiénes son los elementos que compondrán a este arreglo. Habrá un elemento que se llamará FR0, ¿ok? Es uno de ellos. Habrá otro elemento que se llamará FR1. Aquí. Y así sucesivamente hasta que complete los 5 elementos. Obviamente aquí habrá uno que es FR2. Presente, Lic. FR3. FR4. Entonces, miren ustedes, aunque yo he declarado un arreglo de tamaño 5, no confunda el tamaño con los subíndices, porque siempre los índices, la forma en cómo vamos a llamar individualmente a cada uno de los elementos que pertenecen a ese arreglo, no empiezan en 1, sino que su subíndice arranca en 0. Entonces aquí ustedes van a ver, aunque el tamaño es 5, yo tengo FR0, FR1, FR2, FR3 y FR4 es el último. Préstele atención a ese detalle porque cuando usted programe tiene que saber que no va a llegar hasta este 5, hasta el tamaño que usted declaró, sino que va a terminar en uno anterior. Entonces, es importante que lo tengan eso presente, ¿verdad? Voy a silenciar los micrófonos porque hay varios que están interrumpiendo, ¿verdad? Entonces, ahí después les voy a dar chance para que planteen sus preguntas. Entonces, ¿qué es lo que hago a continuación? Hay varias formas de declarar un arreglo. Yo pudiera, es una de las opciones, hacerlo aquí de un solo, decir quiénes son los elementos del arreglo. Y esta es la sintaxis, miren, para hacerlo. Usted pone int fr5 igual a, y dentro de llaves, utilizando comas, usted pone cuáles son los elementos. Por ejemplo, 1, como he dicho que es un entero, ¿no? 3, 7, negativo 3 y 9, por decir algo. Estos son mis elementos. Automáticamente, C++ sabe que este 1 es FR0, que este 3 es FR1, que este 7 es FR sub 2, que este menos 3 es FR sub 3 y que este 9 es FR sub 4. Ya esas asignaciones se hacen de manera automática. Es más, si usted lo declara así, es posible, C++ le aceptaría que usted no le ponga tamaño, porque él automáticamente cuenta cuántos elementos hay adentro y sabe cuál es el tamaño que tiene este arreglo. ¿Ok? Si le pone el 5 tampoco no hay ningún problema. ¿Qué problemas pueden presentársele aquí cuando usted está declarando un arreglo? Pues que usted diga que es de tamaño 5 y a la hora de la hora aquí ponga 7 u 8 elementos del arreglo. ¿Dónde se los va a guardar si usted solamente pidió 5 posiciones de memoria o solamente reservó 5 posiciones de memoria? Lo que sí no está mal es que yo declare 5 posiciones y aquí solo inicie 2 o 3 o 4. Lo que va a hacerse más es que las posiciones de memoria que yo no las inicialice, entonces él las va a inicializar en 0 de manera automática. Pero sí, lo que no está bien es que yo me pase en la cantidad de elementos que estoy declarando cuando solamente he reservado una posición inferior de memoria. ¿Ok? Entonces, esta es una opción, declararlo yo mismo. ¿Quiénes son los elementos que se van a guardar adentro del arreglo que llamamos FR5? Pero también puede darse esta otra opción, que es la que yo les quiero presentar, que querramos nosotros que sea el usuario el que ingrese esos valores. Entonces, para eso, si se fijan aquí, yo creo un ciclo for que va desde 0, hasta 4. Observen que va hasta 4 porque la condición aquí es i menor que 5, no i menor o igual, con lo cual el 5 no está incluido. Entonces, ¿qué hago aquí en esta parte del programa, desde las líneas 6 hasta la 10? Creo un ciclo for simplemente para pedirle al usuario que ingrese el elemento. Observen que les digo i más 1, porque por lo general el usuario no sabe que los arreglos arrancan en 0, sino que ellos van a esperar que yo les pregunte por el primer elemento. Entonces, al ponerle i más 1, cuando esté i en 0, 0 más 1 va a valer 1. Entonces, ellos me van a decir, bueno, me están preguntando por el primer elemento.
y lo guardo. Observen que el tratamiento que se le da a un elemento de un arreglo es como el que se le da a cualquier otra variable. Yo la puedo imprimir, le puedo asignar un valor. Entonces, lo que el usuario meta con el teclado se le va a asignar en FRI. Observen que aquí yo puedo utilizar una variable en lugar de un número. Al final, esta variable en el ciclo for va a tener un número por el que va a dar el conteo. Entonces, en este caso, se van guardando. Y mediante este ciclo for, yo repito la operación hasta que haya guardado los 5 elementos del arreglo que nosotros le estamos llamando FR. ¿Ok? ¿Y qué hago con este otro ciclo for que tengo por acá? Bueno, ahora lo imprimo. ¿Qué va a decir? Es otro ciclo que va desde i igual a 0 hasta 4. Ya explicamos por qué, ¿verdad? Aunque el tamaño es 5, los elementos o los índices de los elementos del arreglo arrancan en 0 y terminan en 4. Entonces, este es un mensaje que dirá el elemento, y observen que otra vez utilizo i más 1, es, y aquí pongo, miren, lo que les decía anteriormente, yo puedo mandar a imprimir el valor que tiene un elemento particular del arreglo. Si yo corro este programa, lo que va a salir es lo siguiente. Ahí lo estoy compilando y ejecutando. Vamos a esperar un momentito a que corra para que ustedes lo puedan ver. Ahí me dice que no hay errores. Y aquí, ¿verdad? Miren lo que aparece en pantalla ahora. Me tiene que decir que ingrese el elemento 1 del arreglo. Internamente, este se va a guardar en FR0, pero a vista del usuario está metiendo el primer elemento del arreglo simplemente sabiendo que va a tener 5. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo poner 9, que el otro elemento sea menos 3, que el otro sea 4, que el otro sea 0 y que el otro sea negativo 34. Perdón, que el otro sea negativo 34, por decir algo. Cuando yo presione ahora mismo la tecla Enter, lo que va a aparecer entonces es que ahora me va a imprimir estos elementos que yo acabo de ingresar. Me va a decir, el elemento 1 es 9, el elemento 2 es menos 3, el elemento 3 es 4, el elemento 4 es 0, el elemento 5 es negativo 34. Así que ahora mismo le voy a dar Enter para que ustedes lo vean. Miren, ahí me aparece. Con esto solamente estamos corroborando de que en efecto hemos guardado nosotros los valores que íbamos ingresando, los hemos guardado en este arreglo, que como les recuerdo, un arreglo es un conjunto de posiciones consecutivas de memoria. Aquí es donde yo le digo que aparte de ser int, el arreglo puede ser de otro tipo, pues. O sea, si las variables son reales, ahí usted le pone double, ¿sí? Si las variables son, por decir algo, no sé, ¿verdad? De cualquier otro tipo que usted se imagine, aquí puede ir float, ¿sí? Etcétera. Cualquier otro tipo de variable, ahí puede ir, ¿verdad? Cuando nosotros manejamos variables de tipo letra también, ¿verdad? Ahí lo podemos poner, no hay ningún problema. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Claro, yo en esta ocasión estoy trabajando con entero, ¿verdad? Por eso le pongo de tipo int. Entonces, esto es, digamos, la declaración de arreglos. Buenas noches, Lick. Una duda. Para meter una cadena dentro de un arreglo, ¿qué se tendría que hacer? Simplemente declarar aquí, ¿verdad? ¿Qué tipo de variable declaramos cuando vamos a utilizar letras? String, creo. String es ya para un grupo de palabras, Ah, ok. pero solo para letras, char, ¿cierto? Ajá, char. Bueno, entonces aquí en char, nosotros lo único que hacemos es que le damos siempre el igual acá. Obviamente también las podemos mandar a pedir, ¿verdad? Pero tengan el cuidado cuando las vamos a declarar. ¿Se acuerdan que decíamos que pasaba con estas char, verdad? Que uno tiene que escribirlas. Tiene que escribirlas dentro de comillas, ¿verdad? Eso es importante. Pero comillas simples. Estoy buscando, sí, por ejemplo, la R es la primera, por decir algo, la U es la segunda dentro de comillas simples, la I es la tercera, y así por el estilo. Entonces, le respondo su pregunta ahí, Carlos. Sí. Ahora tenemos todavía algo de tiempo para mostrarles algún otro trabajo con los arreglos. Por ejemplo, tengo aquí un programa
que lo que hace es sumar los elementos de un arreglo. ¿Ok? Por ejemplo, miren aquí, ya sabemos la explicación de por qué necesitamos esto. Entonces nos vamos a suma. Suma es una variable de tipo entero, la inicializamos en 0 para que me pueda sumar los elementos de un arreglo. Y aquí declaramos un arreglo, el arreglo se llama C, son enteros, tiene 5 enteros, y aquí está quiénes son esos 5 enteros. Menos 3, 2, menos 1, 4 y 8. ¿Qué quiero hacer con ellos? Quiero sumarlos. Entonces, creo un ciclo for que me permita ir desde 0 hasta 4, que son los subíndices de este arreglo, por lo que ya hablábamos anteriormente, que el subíndice no arranque en 1, sino que arranque en 0. Observen que aquí es otra forma de llegarlo hasta 4. La vez pasada yo le puse simplemente menor que 5, y en esta ocasión le pongo que la condición de que sea menor o igual a 4. Todos son equivalentes. Entonces, ¿qué hago acá? Suma, digo yo que es igual a suma, que inicialmente está en 0, más c sub x. Este x, acuérdense que va a ir cambiando. O sea que a suma, la primera vez le voy a sumar c sub 0, luego c sub 1, luego c sub 2, luego c sub 3 y por último c sub 4. Y el resultado quedará guardado en esta variable que es la que voy a imprimir más adelante. Observen ustedes que cuánto me debería de dar esta suma. Menos 3 más 2 es menos 1, más menos 1 son menos 2, más 4 son 2, más 8 son 10. Entonces aquí me debería decir el resultado de la suma es suma, o sea, 10. Corramos este programa y van a ver ustedes que funciona. No le tengo que meter datos porque ya están guardados ahí, ¿verdad? Bueno, me dio 5, no sé qué fue lo que hice mal ahí. Voy a ver. Déjenme chequear. Menos 3 y menos 1 hacen 4. 2 y 4 hacen 6 y 8 hacen 14. Se tendría que dar menos 14. Perdón, 10 quiero decir. El resultado. Vamos a ver, Oscar Lagos está levantando la mano antes de arreglarlo y ver qué salió mal ahí en la suma. Le voy a dar paso, Oscar. ¿Se escucha? Sí. Buenas noches, Lick. No estará afectando el X++ es cuando lo coloca en la variable for. En este caso no, porque tiene que sumar. ¿O a qué hace referencia usted específicamente? Que por esa misma, que el X++ le estaba afectando en el momento de hacer la operación de suma de C corchete de X. Por esa misma razón daba el valor de 5. Usted dice como que arrancó un paso adelante. Sí, o sea, cada vez que iba sumando iba añadiéndole más. En vez del valor que estábamos dando, sumando directamente las variables de menos 3, más 2, menos 1, más 4 y 8, se le iba incrementando un valor de 1. No, porque este X aquí funciona como subíndice. Entonces el subíndice sí tiene que ir elevándose. La primera vez arranca en 0 para hacer C sub 0. Cuando X aquí vale 0, entonces sirve para C sub 0. Cuando X da la siguiente vuelta es X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4. Entonces sí tiene que irse incrementando esto. Lo que quiero ver yo es por qué nos da 5. Vamos a ver qué pasa si le ejecuto este cambio. Lo que quiero es sumar los elementos del arreglo. Sí, parece que hay algo trabado aquí. Sí, solo sumó estos dos, era por esto. Déjenme ver cómo lo arreglo. Yo tendría que compilar y ejecutar ese resultado. Esto tampoco ya vimos que no lo necesitamos. Parece como que ha quedado guardado en el buffer. Entonces le voy a dar primero compilar. Y después le voy a dar ejecutar.
ver si se salió. Sí, lo que está sucediendo es que yo tenía, ahí está, ya se arregló, ¿verdad? El resultado de la suma es 10, dice. Lo que sucedió es que yo ya tenía este programa hecho y tenía esas condiciones ahí, ¿verdad? Que solo quería sumar el primero y el último elemento. Entonces, por eso es que menos 3 más 8 me daban el 5 como resultado. Y yo no le di compilar y ejecutar, sino que solo ejecuté el programa, entonces los cambios no se guardaron. Pero ahorita que ya le di compilar y ejecutar, ahora sí. Entonces, lo que yo quiero que ustedes tengan claro es que la X, ¿por qué tiene que ir corriendo aquí la X? Porque yo quiero sumar todos los elementos. Y para que yo pase de estar en el elemento en el elemento 0, que es menos 3, al siguiente, entonces a este que funciona como índice, tiene que empezar a cambiar, ¿verdad? Y a sumar. Entonces, no sé si con este programa, hasta aquí, este que yo tengo acá, tienen algún problema. Podemos ver que si yo lo cambio, por ejemplo que no sea menos 1, sino que sea un 6, entonces el resultado me va a cambiar, ¿verdad? Cuando yo le dé aquí compilar y ejecutar. No le estoy pidiendo al cliente que ingrese los datos, pero se pudiera hacer. Ya les mostré en el otro ejercicio anterior cómo hacerlo, ¿verdad? Aquí por una cuestión de tiempo, lo he cambiado, pero como lo pueden ver, ahí me da 17. Y es correcto, porque esta suma, menos 3 más 2 es menos 1, más 6 son 5, más 4, 9, más 8, 17. Entonces, nos quedan unos 8 minutos. Me gustaría que utilizáramos estos 8 minutos para que ustedes planteen sus dudas y sus interrogantes con este tema de los arreglos. Decirle, ¿verdad?, que estos son arreglos en una dimensión. Los arreglos pueden ser en 2 dimensiones. Y esto puede ser interpretado como un vector. Así que se puede sumar con otro arreglo. Se pueden hacer, simulando que son vectores, se pueden hacer multiplicaciones, etc. Entonces, en próximas clases vamos a hablar acerca de, por ejemplo, cómo podemos hacer para ordenar los elementos de un arreglo. Ustedes saben que uno los mete desordenados, ¿verdad? Pero a veces quizá sea necesario tenerlos en orden. También vamos a hablar acerca de arreglos en 2 dimensiones, que cuando nosotros hablamos de arreglos en 2 dimensiones podemos simular las operaciones con matrices. Entonces, otra vez, les reitero, que ustedes vayan buscando información, un libro de geometría, perdón, de álgebra lineal, acerca de cómo sumar, cómo restar vectores, cómo multiplicar matrices y algunas operaciones elementales con matrices, ¿verdad? Que las matrices es un arreglo rectangular de números y eso es un arreglo en 2 dimensiones, un arreglo rectangular de números.